Hola, hoy día vamos a aprender un poco de los saludos. ¿Cómo podemos saludar y cómo podemos responder cuando nos saludan en quechua? Entonces, en este video, mira, number one, número uno, vamos a aprender los saludos. En el quechua existen tres maneras de saludar, para la mañana, tarde y noche. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saludar y quiero decir buenos días, siempre vamos a empezar con este saludo, Alin Unchay. Ya, fíjense esto. Vamos a aumentar el tamaño. Ya. Entonces, vamos a empezar. Ocupamos todo esto. Ya. Entonces, nuestros saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a empezar a aprender los saludos. Es un curso totalmente básico y básico, desde lo básico estamos empezando. Y el primer saludo que vamos a encontrar aquí, mis queridos amigos, es el Alin Punche, que realmente se traduce Alin Punche al castellano como buen día. Buen día, mi querido amigo, buen día, mi hermano, buen día, buen día. Buen día, buen día, Alin Punche. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, escúchame bien esto, este buen día no siempre se utiliza así. Se utiliza como, por ejemplo, te dicen de esa manera, Alin Punche Cachun. Este Alin Punche Cachun, ¿ya? Es como decir que tengas un buen día. Entonces, esa sería, o este sería el modelo de saludo que vamos nosotros a utilizar cuando querramos hablar quechua. Entonces, fíjense, mis queridos amigos, este sería nuestro saludo. Alimpuye cachun, o simplemente alimpuche. ¿Ya? A partir de esto ya empezamos con nosotros a plantear nuestras expresiones o a empezar una conversación. Pero recuerden esto. No siempre en todo el quechua vamos a saludar de esta manera, ¿ya? A veces, por ejemplo, en el campo no se saluda de puñegacho, sino se buenos días, tío. Es una expresión ya de uso común ¿ya? Entonces, fíjense, alin puñegacho. Esto para el día. Ahora, para la tarde digo, alin suka, ¿ya? Alin suka kachun. Otra vez, alin suka kachun. Que viene a ser, mi querido amigo, otra vez, buenas, ¿ya? O simplemente Alinsuka primero, vamos a poner ya. Alinsuka, que viene a ser que tenga buena tarde, buena tarde, ¿ya? Entonces, para que esté completo, decimos Alinsuka Kachun, ¿ya? Y esto en realidad vendría a ser que tenga una buena tarde. Ya está, Alinsuka Kachun. Mira, estamos viendo las posibilidades de saludo. Por ejemplo, para la noche decimos Alintuta, ¿ya? Alintuta, ¿ya? Que vendría a ser buena noche, Alintuta. Y simplemente podemos saludar como Alintuta Kachun. Estoy en realidad diciendo que tenga una buena o excelente noche. ¿No está? Entonces, todas estas maneras de saludar podemos utilizar en el quechua. ¿Ya? Mira, aparte de eso, hay algo interesante que debemos saber nosotros, es que existe una manera de responder a todo esto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Y la otra persona te responde, estoy bien. ¿Ya? Entonces, en este caso, mira, fíjense, ¿cómo estás? ¿Ya? Es una expresión que nos indica, que nos pregunta, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Ya? Entonces, podemos responder, entonces, mira, uno de los saludos es, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo voy a saludar en este caso en el quechua? Por ejemplo, puedo decir de la siguiente manera, ¿ya? Imainayan, ¿ya? En algunos casos el saludo es de frente, ya no decimos ¿cómo estás? O buenas noches, buenos días, sino te dice Imainaya. Esa es otra de las posibilidades que existe en saludar en el quechua, ¿ya? Imainayan, ¿ya? Que viene a ser ahora ¿cómo estás? ¿Ya? O en algunos casos te van a saludar y te van a decir, por ejemplo, esta misma expresión te dicen aquí abajo de la siguiente manera. Imainayan kashanki, ¿ya? Kashanki. Este email de Kashanki viene a traducirse también como la expresión ¿cómo estás? Entonces, ¿podemos utilizar esto? Claro, se puede utilizar. No hay problema. Estos serían los saludos. Email Kashanki, email.
Algunos casos, por ejemplo, te dicen Rimaikuyaki, Rimaikuyaki. Es la manera de saludar en el quechua chanca. Rimaikuyaki. Y podemos empezar a saludar de esta manera. Entonces tenemos, mira, expresiones de saludo que podemos nosotros utilizar de manera adecuada. ¿Ya? Pero ahora, algo interesante. Ya tienes expresiones de saludo. Pero aquí yo quiero encajar en algo muy interesante. ¿Y cómo sería la respuesta a todas estas preguntas? ¿Ya? Respuestas. Si me preguntan, ¿alguien punchay? Mira, fíjense, ¿ya? Si me pregunta alguien punchay, buen día, ¿ya? ¿Cómo voy a responder frente a este saludo? Yo le respondo de la siguiente manera. Hina, ya vamos a poner aquí. Hina Yatag Kampag Pas. Esta sería mi respuesta. Pero, profesor, ¿qué significa Hinayat Kampag Pas? Y Matak Mari. Hinayat Kampag Pas es igualmente para usted. ¿Ya está? Esa sería mi respuesta. Toda la vida, o en la mayoría de los casos, vamos a utilizar este tipo de respuesta. ¿Ya? Deben saber eso, mis queridos amigos. Este tipo de respuesta va a ser de uso frecuente. Expresión salud dice, alguien punche gacho, hinayat kampaus. Alguien punche gacho, hinayat kampaus. Alguien suka, hinayat kampaus. Alguien tuta, hinayat kampaus. Esa sería la respuesta. Pero en caso de que imaina ya kashanki, mira, fíjense, en este caso, imaina ya kashanki, aquí sí vamos a tener otro tipo de respuesta. Imaina ya kashanki. Y en este caso ya puedo hablar de varios sentimientos. Por ejemplo, Alin mi kashani. ¿Qué es este Alin mi kashani? ¿Alguien me puede decir? Este Alin mi kashani, mi querido amigo, ¿ya? Es estoy bien, ¿ya? Estoy bien. Por ejemplo, ya pueden decirme, a ver, otras palabras. Por ejemplo, purum, 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 param, param, turum, turum, taran, taran, ya. Entonces, mira, fíjense. Alin mi kashani. Imana kashanki. Uy, puedo poner kusispa kashani. Kusispa kashani, ¿qué es? Estoy feliz. ¿Ya? Por ejemplo, no puedo responder kusispa kashani. Puedo responder, por ejemplo, piñas kashani. Estoy, ¿qué diría en este caso? Estoy amargo. Estoy amargo, enojado. Imana kashanki. Por ejemplo, si estoy triste, digo yakiska kashani. ¿Qué estoy diciendo? Estoy preocupado. ¿Ya? Preocupado. Yakiska kashani. ¿Ya? Estoy triste. Por ejemplo, en este caso, kuyai mi kashani. ¿Qué estoy diciendo? Estoy preocupado. Entonces, podemos encontrar ese tipo de expresiones. ¿Ya? Por ejemplo, estoy cansado. Sai Kuska kashani. ¿Qué estoy diciendo? Estoy cansado. Esa sería una manera de responder. Entonces, mis queridos amigos, mira, aquí hemos tenido tantas expresiones que podemos utilizar. Si me preguntan, ¿y me da el kashanki? Alimi kashani, y me da el kashanki, cosas kashani, y me da el kashanki, piñas kashani, y me da el kashanki, yakis kashani, y me da el kashanki, kuyaimi kashani, y me da el kashanki, saikos kashani. Estos son algunos saludos, despedidas que podemos utilizar, o también los saludos y las respuestas adecuadas para cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, fíjense, podemos hablar de esa manera y no hay problema. Nos vemos y en un próximo video, y no olvides de seguir respondiendo nuestro cuestionario que estamos dejando en el formulario de Google. Así que nos vemos en un próximo video. Tupananchikama.